Suegrita linda, ¿brinda con nosotros? Tiene que tomársela completita para que nuestra dicha esté completa. La voz de mi nuera sonaba tan empalagosa como cajeta, su carita tan inocente como la de una virgencita delante de cientos de invitados. Pero más que su falsedad, lo que me heló la sangre fue lo que vi justo antes. 30 segundos atrás, mis propios ojos vieron cómo su mano se movía con sigilo para vaciar el contenido de un sobrecito en la copa de champaña que supuestamente era para mí. Un escalofrío me cruzó la espalda. Sostuve la copa chispeante que mi nuera llamó amor de familia con las manos temblorosas. Busqué con la mirada a Neftalí, mi hijo, buscando apoyo, pero él andaba muerto de risa brindando con sus cuates en una mesa cercana. Ni se asomó a ver si su madre vivía o caía redonda. Me quedé ahí, completamente sola, en medio del bodorrio elegante de mi propio hijo. De veras creían que era una viejita chocha, fácil de borrar para quedarse con la lana. Qué error el suyo, porque jamás imaginaron que su merecido llegaría esa misma noche. Me llamo Soledad Valdivia. Tengo 62 años. Hoy es el día en que se casa mi hijo. Debería sentirme plena, pero no. Estoy sentada aquí, con este vestido de terciopelo que me queda de lujo, no como madre celebrada, sino como adorno para mantener la fachada ante su gente. Nadie me hace conversación, nadie me ve directo. En medio de la música y las carcajadas, soy puro fantasma. Me tratan como si no existiera, pero lo más cruel es que ese nada que soy es justo lo que ellos quieren desaparecer esta noche. Mi hijo Neftalí posaba feliz para las cámaras, la sonrisa de un hombre exitoso y aplaudido, pero pocos sabían que esa sonrisa estaba construida con el dinero que yo le di por años en secreto, con los sacrificios que él nunca reconoció. Y ahí estaba Citlali, mi nuera. Caminaba entre las mesas como si la hacienda fuera suya, siempre cuidando de dar la imagen de novia perfecta ante todos. En sus manos Citlali traía 2 copas de champaña de cristal fino, brillando con las luces, pero algo no cuadraba. Su brazo se deslizó con cuidado hacia un pliegue de su vestido pomposo. Entrecerré los ojos. ¿Qué era eso? Un frasquito minúsculo, oculto en su mano. Lo destapó, rápido, sin titubeos. Misterioso. 1 gota, 2, y una tercera. El líquido se mezcló con la champaña sin dejar rastro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué tanto secreto en plena fiesta? ¿Era medicina? ¿O algo peor? Antes de que pudiera entender, Citlali guardó el frasquito. Se volteó en seco hacia mí. Su sonrisa brillaba más que nunca, pero sus ojos eran un abismo. «Para usted, suegra, este vinito especial es solo para usted», dijo, con la voz más tierna mientras me tendía la copa como si fuera una joya. Pero el pecho se me cerró de golpe. Una corazonada oscura me invadió. Agarré la copa. Las manos me temblaban. Un miedo helado me recorrió el cuerpo. Neftalí llegó y se paró al lado de su esposa. Le pasó un brazo por la cintura, se acomodó la corbata y ni me peló. En ese instante, un mesero que pasaba junto a nosotros tropezó poquito. El ruido de los cubiertos cayendo en el mármol sonó fuerte. Citlali y Neftalí voltearon, molestos por la interrupción, y en ese segundo fugaz, hice algo que yo misma no sabía que tenía el valor de hacer. Intercambié las copas. Un solo movimiento, suave y sin levantar sospecha. Cuando ellos voltearon de nuevo, yo ya tenía la copa segura, y Citlali sostenía la que había preparado para mí. «Atención a todos, por favor». La voz de Neftalí retumbó en el micrófono. «Levantemos nuestras copas por mi esposa Citlali, y por mi madre, que nos acompaña esta noche. Salud». Toda la sala alzó sus copas al mismo tiempo. Cientos de copas relucían bajo las luces del salón. Citlali me lanzó una mirada cargada de arrogancia mal disimulada. Alzó su copa hacia mí y dijo con una voz dulce pero llena de veneno: «Suegrita querida, ¿brinda con nosotros? Tiene que tomársela toda para que nuestra felicidad sea completa». La miré directo a los ojos y le regalé una sonrisa que jamás sabría descifrar. Al verme llevar la copa a los labios, pareció triunfante. Echó la cabeza hacia atrás y bebió. Un trago, otro, y de golpe se terminó el champán. Yo apenas rocé el mío con los labios. El sabor de ese champán fue más dulce que cualquier postre. La música volvió a retumbar. Los aplausos estallaron. Citlali se giró para abrazar a Neftalí, fingiendo ser la nuera ejemplar, pero sus brazos quedaron flotando en el aire. Su sonrisa se borró de golpe. Se llevó una mano temblorosa al pecho. Su rostro perdió el color. «¿Citlali? ¿Qué tienes?»,
preguntó Neftalí al verla tambalear. Ella dio un paso en falso y cayó hacia adelante. Me acerqué para sostenerla, no por ternura, sino porque quería estar justo ahí. Me incliné y le hablé al oído, con voz suave como arrullo, pero helada como metal. Ten cuidado, querida nuera. Me parece que te tomaste la copa equivocada. Sus ojos se abrieron como platos. Pánico puro. Quiso hablar, gritar, señalarme, pero ya no pudo mover la lengua. Su cuerpo cayó contra el suelo de piedra. El teatro se vino abajo. Gritos, copas hechas trizas, gente corriendo. Espuma blanca brotaba de su boca. Yo seguí de pie, copa limpia en mano, mirando cómo mi hijo lloraba por la mujer que minutos antes había querido matar a su madre. No lo sé, dije con calma cuando alguien me preguntó. Solo bebió y se cayó. Las sirenas aullaban y luego se alejaban. Sus luces giraban sobre los muros antiguos. Seguro muchos me maldijeron por dentro, pensando que era una bruja, mientras veían a mi nuera desplomada y yo sin pestañear. Pero ¿qué sabían ellos? No sabían que para tener el valor de cambiar esa copa, antes tuve que tragarme años de humillación. Esta historia no empezó hoy. Las sirenas se desvanecieron, pero en mi cabeza reaparecieron los recuerdos con filo. Los últimos 2 años no fueron vida, sino una lenta muerte emocional. Cuando Aurelio Valdivia, mi esposo, vivía, su nombre se respetaba en toda la ciudad. Levantamos todo lo que teníamos con puro esfuerzo. De la nada, llegamos a codearnos con la élite, no por lujos, sino por nuestra palabra. Cuando Aurelio cayó por un infarto, sentí que se me caía el mundo, pero vi a Neftalí, mi hijo. Creí que él tomaría la estafeta. Me equivoqué, gravemente. Neftalí no era como su padre. Le faltaba carácter y le sobraban fantasías de grandeza. En menos de 1 año, acabó con la empresa. Malgastó la fortuna en proyectos fantasmas y, peor aún, la quemó en casinos noche tras noche. Una noche, unos cobradores llenos de tatuajes rondaban afuera de la casona. Neftalí se dejó caer al piso y lloró como criatura de kinder. Mamá, ayúdame. Si no liquido la deuda, los del cártel me van a hacer pedacitos. El corazón se ablanda antes de que la cabeza reaccione. Vendí todas mis acciones. Me deshice de la mansión elegante en El Ángel, esa donde él dio sus primeros pasos. Entregué el honor que construí en toda una vida para limpiar el desastre que mi hijo había dejado. Tras saldar todo, no me quedó ni un peso. Solo me aferré a su promesa. Vamos a vivir juntos, mamá. Desde hoy todo cambia y yo voy a cuidarte. Me mudé al departamento apretado de Neftalí. Los primeros días fueron pasables, hasta que pasó lo del reloj. Un día, llegó diciendo que ocupaba dinero urgente para un negocio chido, que lo iba a hacer recuperar su nombre. De pronto, clavó los ojos en mi muñeca. El reloj de oro Patek Philippe, herencia sagrada de Aurelio. Solo es prestado, mamá. Te lo regreso en unos días. Lo juro por el alma de mi papá. Le rogué. Me abracé al reloj, diciéndole que era lo último que quedaba de su padre, pero él se hincó. Me besó las manos arrugadas y prometió que me lo devolvería con creces. Terminé dándoselo, sintiendo que traicionaba a mi marido por segunda vez. Una semana después, un motor rugió allá abajo. Salí volando. Lo que vi fue un carro deportivo rojo, asientos nuevos de piel, olor a dinero desperdiciado. Neftalí iba al volante, riéndose como loco con la lotería, y junto a él, Citlali. Acariciaba el tablero con sus uñas rojas larguísimas, con cara de reina recién coronada. Neftalí, ¿dónde quedó el dinero del negocio? ¿Dónde está el reloj de tu papá? Se quitó los lentes oscuros y soltó un suspiro harto, como si yo fuera la lata de su día. Mamá, otra vez con tus shows. Esto es inversión en imagen. Me voy a reunir con gente de peso. ¿Cómo crees que voy a llegar en combi? Para que confíen en uno. Hay que lucir. Imagen. Grité, señalando el carro con la mano temblando. Vendiste la reliquia de tu papá para esto. Citlali ni me volteó a ver. Estaba ocupada viéndose en el retrovisor, retocándose el labial como si yo fuera un mosquito zumbando a su lado. Neftalí se bajó y se me acercó. Y por primera vez, vi en sus ojos que ya no había respeto ni cariño hacia su madre. Solo molestia. Ya estás grande, mamá, dijo. Cada palabra como hielo. Ya viviste lo tuyo. Citlali es joven. Ella merece disfrutar, vivir bien. Esa frase me desgarró más que cualquier cuchillo. Esa tarde, viendo cómo se alejaban en el coche rojo, entendí la verdad más cruel.
Mi hijo ya me veía como un estorbo, un peso que estorbaba su felicidad. Todavía recuerdo el día que Citlali llegó a la casa con sus maletas de marca y la Biblia en el brazo. Parecía un ángel caído del cielo. Iba a misa sin falta, rezaba el rosario con una devoción que hasta al Papa lo habría hecho llorar, y siempre, sin falta, tenía palabras dulces en la boca. Mamá, mamá, déjeme ayudarla. Mamá, siéntese tantito. Mamá, qué bonita se ve hoy. Para los vecinos, Citlali era la nuera ideal, la envidia del barrio. Qué suertuda doña Soledad, decían en el mercado. Esa nuera la trata como a reina. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando se cerraba la puerta. No se daban cuenta de cómo esa carita de ángel desaparecía cuando nadie más estaba mirando. Su crueldad no fue un golpe directo, fue lenta, disimulada, como una gotera que va echando a perder el techo hasta que un día se viene abajo. Todo empezó en la cocina. Mamá, ya no cocines. Se te notan mucho los temblores y podrías quemarte. Yo me encargo de todo. Tu salud es lo que importa. Se lo dijo a Neftalí una noche, mientras cenábamos. Mi hijo, claro, con la boca llena, nomás asintió feliz de no tener que preocuparse. Quise decir algo, quise explicar que cocinar era lo único que me mantenía viva, lo que todavía me daba ganas de levantarme. Pero Citlali me puso la mano en el hombro. Las uñas me picaron un poco, lo justo para que me callara. Hazlo por nosotros, mamá. Queremos cuidarte. Después empezaron a desaparecer mis cosas. Las llaves, mi monedero, los lentes de leer. Los dejaba en el buró y aparecían en el refri, o en el bote de basura. Neftalí, te juro que dejé las llaves aquí, le decía angustiada. Y Citlali, como por arte de magia, salía con ellas desde abajo del sillón, con esa cara de falsa compasión. Ay, mamá, otra vez. Neftalí, amor, creo que tu mamá ya está perdiendo la memoria. El otro día dejó la estufa encendida. Es un riesgo, pura mentira. Jamás dejé la estufa prendida. Pero Neftalí la veía a ella, tan joven, tan segura, y luego a mí, toda temblorosa, y le creía a ella. Poco a poco, mi propio hijo empezó a verme como si fuera una criatura torpe, como si fuera un mueble viejo estorbando. Me sentía acorralada. Cada vez que quería alzar la voz, ella lograba que pareciera que estaba loca. Empecé a pensar si no tendría razón, y si sí me estaba fallando la cabeza. Pero entonces pasó lo del caldo, y ahí supe que yo estaba perfectamente bien. Era una noche con lluvia. Citlali se metió a mi cuarto con una charola. Olía a pollo con cilantro. Te hice un caldito, mamá. Tiene vitaminas para que duermas rico y te fortalezcas. Tómatelo todo. Lo preparé con cariño. Lo dejó en mi buró y se quedó parada viéndome, esperando. Tenía los ojos muy brillosos. No me dio buena espina. Sentí un vuelco en el estómago, y no era hambre. Era corazonada. Gracias, hija. Déjalo ahí, que se enfríe un poquito. Me lo tomo al ratito, le dije. Dudó, pero salió del cuarto. No me lo tomé. Había un gato callejero, flaquito, que siempre se asomaba por mi ventana pidiendo algo. Abrí la cortina y puse el platito en la orilla. El pobre animalito comió con gusto, hasta lo último. Yo me acosté con el estómago vacío, pero con el alma en paz por haberle dado de comer a una criatura de Dios. A la mañana siguiente, salí al patio. Ahí estaba el gato, rígido, con los ojos abiertos y la lengua de fuera, junto a mis macetas de geranios. Sentí que el alma se me bajaba a los pies. No fue el frío, no fue la edad. Ese gato murió por lo que había en ese caldo. Me quedé tiesa mirándolo. Sentí de repente que alguien me miraba. Me volteé. Citlali estaba parada en el marco de la cocina, sujeta su taza de café. Miró al gato muerto, y luego me lanzó una mirada sin pizca de sorpresa ni horror, solo una incomodidad helada, como si se le hubiera roto una uña. Caminó hacia mí lentamente mientras yo retrocedía hasta topar con la pared. Invadió mi espacio, con ese aroma a perfume caro y a muerte encima. Se acercó a mi oído y, usando la misma voz que usaba para rezar en misa, me susurró algo que jamás se me borrará. Vieja, tienes suerte, pero vives demasiado. Ya va siendo hora de que dejes de estorbar. Luego se giró y entró a la casa gritando con alegría. Neftalí, amor, el desayuno está listo. Yo me quedé ahí, paralizada, temblando junto al cuerpo del único ser que me fue fiel esa noche. En ese instante se me cayeron las vendas. No estaba loca, no era Ovidio. Estaba viviendo con una asesina, y mi hijo compartía la cama con ella cada noche.
Díganme, amigos, se los pregunto desde lo más profundo del alma. ¿Alguna vez conocieron a alguien así? Una persona que frente a todos es miel, pero a tus espaldas trae el cuchillo listo. ¿Alguna vez su instinto les gritó que huyeran y nadie les creyó? Si saben de lo que hablo, por favor cuenten su historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Y denle me gusta si quieren que siga sacando a la luz quién es realmente esta mujer. Su apoyo me da fuerza. La muerte de ese pobre gato solo fue el comienzo. Citlali no pensaba rendirse. No quería solo echarme de la casa o del corazón de mi hijo. Ella quería borrarme del mapa. Y su plan apenas comenzaba. Los días se volvieron una masa gris. Una niebla espesa que me cubría desde el primer bostezo hasta que cerraba los ojos otra vez. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era lunes o domingo. A veces se me iba el nombre de mi difunto esposo. Otras veces veía mis propias manos y no las reconocía. Esas manos arrugadas y temblorosas parecían ajenas. Todo giraba en torno a las pastillas. Unas cápsulas azules, pequeñas, brillosas. Citlali me las daba como si fueran sagradas, después del desayuno, comida y cena. Siempre con un vaso de agua y esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Tómatela, mamá. Es para tu presión. El doctor dice que si no te la tomas, te puede dar un infarto. Yo obedecía. Me convertí en una niña obediente atrapada en el cuerpo de una anciana. Ponía la pastilla en la lengua, bebía el agua y sentía cómo se deslizaba por mi garganta. 20 minutos después, el mundo empezaba a deformarse. Las paredes del cuarto se movían, sombras se formaban en las esquinas. Una tarde grité aterrada porque vi arañas negras bajando por las cortinas. Grité por Neftalí. Él llegó corriendo, con Citlali pisándole los talones. «Ahí están, quítenlas, me van a picar», lloraba yo, apuntando la tela vacía. Neftalí miró la cortina y luego me miró a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de miedo, eran de resignación. «No hay nada, mamá. No hay arañas. Estás alucinando otra vez. Es el Alzheimer, amor. Te lo dije», murmuró Citlali, acariciándole la espalda. «Está avanzando muy rápido. Ya no distingue lo que es real. Pobre doña Soledad. Se nos está yendo». Yo quería gritar que no estaba loca, que las arañas eran reales para mí en ese instante, pero la lengua me pesaba como plomo, las palabras se me enredaban y solo salían sonidos sin sentido. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo, un cuerpo que ya no respondía, una mente que se estaba apagando, y comencé a tenerle miedo a mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ya se me había acabado el tiempo y mi cabeza comenzaba a fallar? La sola idea de olvidar quién era, de no recordar a mi Aurelio, me helaba más que la muerte misma. Pasaba las noches viendo el techo, suplicándole a la Virgencita de Guadalupe que me llevara antes de que se me fuera toda la dignidad. Pero Dios, en su sabiduría infinita, me mandó una señal. O tal vez fue que ella cometió un error. Esa noche, Citlali llegó con su famosa pastilla azul. Yo tenía unas náuseas terribles. Me la metí a la boca, pero al tomar el agua sentí que iba a devolver el estómago. No me la tragué. La escondí debajo de la lengua, en ese rinconcito suave donde se guardan los secretos. Citlali me observó unos segundos. «¿Ya pasó, mamá?» Yo asentí, labios bien cerrados. Apagó la luz y salió del cuarto. Esperé. Conté mentalmente hasta 100. Cuando estuve segura de que se había ido, escupí la pastilla en la mano. Estaba toda babosa. Me paré como pude y la enterré en la tierra del helecho que tengo junto a la ventana. Esa noche no soñé con arañas, tampoco hubo sombras. A la mañana siguiente desperté sintiendo algo distinto. La niebla mental era más ligera. Sabía qué día era. Martes. Me acordé de que tenía que pagar el recibo de la luz. Las manos ya no me temblaban tanto. Me sentí viva. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme yo. Me levanté sin ayuda. Caminé hacia la puerta del cuarto, que estaba entreabierta. Iba a la cocina por un vaso de agua, pero me detuve en seco al oír la voz de Citlali. Estaba hablando por teléfono en el pasillo. «No te preocupes, nadie sospecha nada. Neftalí piensa que es demencia senil. Está convencido». Me pegué a la pared. El corazón me retumbaba tan fuerte que creí que lo iba a oír. «Sí, le estoy dando la dosis que me dijiste, pero no alcanza. La vieja es dura, todavía se mueve, todavía habla. Necesito que se quede quieta, ¿me entiendes? Necesito que firme los papeles y se duerma. Auméntame la dosis para la boda. Ese día tiene que ser el último».
Me tapé la boca con ambas manos para que no se me escapara el grito que se me subía por la garganta. No era Alzheimer, no era la edad, no era mi cuerpo fallando, era ella. Me estaba envenenando, me mataba poquito a poco, pastilla por pastilla, día tras día, con mi propio hijo viendo y sin decir nada. Y lo más duro no era saber que ella me quería muerta. Lo más doloroso fue entender que mi hijo, mi Neftalí, veía cómo su madre se apagaba y no se hacía ni una sola pregunta. Él aceptaba mi locura porque le servía. Volví a la cama temblando, pero esta vez no era la medicina lo que me hacía temblar, era un coraje helado, filoso. Miré la maceta donde había enterrado la pastilla. El helecho tenía una hoja amarilla, quemada por el veneno. Esa mañana, cuando Citlali llegó con mi desayuno y otra vez la pastilla azul, la miré directo a los ojos. Ella me sonrió. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, hija, muy bien». Mentí. Abrí la boca y dejé que me pusiera otra vez la muerte en la lengua. Pero ya conocía el truco. Ya sabía cómo seguir viva. El instante en que la mente se me aclaró fue el mismo en que el corazón se me terminó de romper. Porque cuando volví a pensar con claridad, me vi obligada a enfrentar una verdad más cruel que el veneno de mi nuera. Aceptar que el hijo que llevé en el vientre, al que juré proteger, se había convertido en aliado de quien quería destruirme. Esperé a que ella saliera al salón de belleza. Tenía que hablar con él a solas. Quería verle los ojos, buscar al hombre que yo eduqué, no al pelele que ahora habitaba esta casa. Neftalí estaba en la sala, clavado al celular con el entrecejo fruncido. Se mordía las uñas, como cuando era niño y tenía miedo. Me acerqué con cuidado, sosteniéndome en los muebles porque aún sentía las piernas como fideos, por culpa de esa pastilla maldita. «Hijo, tenemos que hablar», le dije sin titubear. Ni siquiera volteó. «Ahora no, mamá, estoy atareado. Tengo broncas en la oficina. No son broncas laborales, Neftalí. Son broncas aquí en la casa. Esa mujer, Citlali, las pastillas que me da no son medicina. Me está envenenando. Ayer no la tomé, y hoy pienso con claridad. Quiere matarme, hijo. Tienes que creerme». Neftalí soltó el teléfono. Se paró del sillón como si le hubieran picado. Pero no fue para abrazarme ni protegerme. Fue para echarme el grito. Ya estuvo de tus cuentos». Su voz rebotó en las paredes desnudas. Yo me quedé ahí, tragándome su rabia como si fueran pedradas. «¿Cómo puedes hablar así de ella? Citlali te cuida, Citlali te limpia, Citlali te aguanta, y tú, en vez de agradecerle, te inventas novelas porque te carcome la envidia». «¿Envidia?», repetí bajito. Sentí el pecho chiquito, apretado, como si no cupiera el corazón. «Sí, envidia. No soportas que yo tenga otra mujer. Te revienta ya no ser el centro de mi vida. Estás mal de la cabeza, mamá. Es el Alzheimer. Te hace desconfiada y malagradecida». Me acerqué más. Le agarré las manos, sudadas, frías. «Mírame, Neftalí. Mírame bien. Soy tu madre. ¿Cuándo te he mentido? ¿Cuándo te fallé? Te di todo. Vendí mi alma por salvar la tuya. ¿De verdad piensas que inventaría algo así?» Ella habla de dosis. Dice que estorbo. Neftalí se zafó de un tirón. Caminó hacia su maletín, sacó una carpeta azul y la aventó sobre la mesa con desprecio. «Si tanto te preocupa tu bienestar, firma esto». Vi los papeles. Las letras bailaban, pero entendí. Era un poder notarial. Cederles todo. La casa, el seguro, mi pensión. Todo quedaría en manos de Citlali. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Es por tu bien», contestó él, sin mirarme. Aflojó la corbata, como si le ahogara. «Ya no estás en condiciones de manejar dinero. Citlali y yo nos haremos cargo. Firma, mamá. Firma y deja de hacer lío. Si firmas, te juro que te conseguimos el mejor asilo, con jardines y todo. Estarás mejor allá que aquí armando historias». Sentí que me revolvía el estómago. No era el veneno, era el asco. No voy a firmar nada. No voy a permitir que me encierren ni me quiten lo que es mío. Neftalí soltó un puñetazo sobre la mesa y el vaso de agua vibró. «Tienes que firmar», gritó, con la cara roja, retorcida por la desesperación. «Necesito esa lana. Estoy hasta el cuello de deudas, mamá. Si no pago me van a quebrar. Y si no firmo esto, Citlali se va». Ella dijo que no va a quedarse cuidando a una vieja loca y jodida. Se me acercó y me sujetó de los brazos, me zarandeó. No fue con fuerza,
pero sí lo justo para hacerme sentir miserable. Si no firmas, ella se va. Y si ella se va, me quedo solo. Me quedo sin nada. ¿Eso quieres? ¿Quieres que tu hijo se muera solo y en la ruina? ¿Tanto me detestas? Lo miré. Vi a ese hombre de 40 años sollozando y chantajeando a su madre. Y en ese instante, el cariño que me movió toda la vida se apagó, como cuando se apaga una vela de un soplido. ¿En qué fallé contigo, hijo? ¿Te faltó amor? ¿O te di tanto que te hice débil y cobarde? Me solté de sus manos, me arreglé la blusa y le dije, con una tranquilidad que ni yo misma entendía: no voy a firmar, Neftalí. Haz lo que tengas que hacer. Me di la vuelta y me metí a mi cuarto. Lo escuché gritar, azotar cosas, ahogarse en su propia rabia. Esa misma tarde, vi por la ventana un coche negro llegar, con los vidrios polarizados. Se paró justo enfrente de la casa. Neftalí salió hecho una bala. Le entregó un sobre grueso a un tipo que ni se bajó del coche. Vi a mi hijo temblar. Le noté el miedo en cada gesto. Se limpiaba el sudor de la frente mientras el auto arrancaba. Ahí entendí todo. No era solo codicia, era terror. Neftalí debía una lana a gente pesada, y yo era su salvavidas. Mi seguro, mi casa, mi entierro, todo era parte de su plan para salvarse. Tenía miedo de morir. Por eso decidió que yo debía morir primero, que sacrificar a su madre era justo si con eso él podía alargar su mentira. Me senté al filo de la cama. Ya no me salían lágrimas. Tampoco sentía dolor. Solo un frío brutal y una claridad que cortaba como navaja. Muy bien, Neftalí. Muy bien, Citlali. Si quieren jugarle al valiente con la muerte, si quieren rifarse a ver quién sobrevive, está bien. Acepto el juego. Esta vieja loca, esta inútil que ya daban por acabada, les va a dar una última lección. Una que no se les va a olvidar nunca. Me volví la actriz más buena que ha parido este país. Si lo que querían era a una anciana medio ida, una mamá chocha que no puede ni con la cuchara, eso mismo les di. Pero por dentro, mi cabeza se afilaba más y más, como cuchillo en la penumbra. Aprendí a esconder las pastillas azules, a veces en el sillón, otras en el baño. Cada pastilla que no me tragaba era una chispa más de lucidez. Y con la lucidez vino el plan. Sabía que no podía darles la cara así como así. Neftalí estaba acorralado por las deudas, y Citlali era venenosa. Tenía que ser más lista. Tenía que moverme en silencio, como ellos. Aproveché una mañana en la que Citlali se fue al spa a arreglarse para la boda, y Neftalí andaba reunido con los que le pisaban los talones. Llamé a un viejo compa, el licenciado Ramírez. Él fue el abogado de confianza de mi Aurelio por 3 décadas. Cuando oyó mi voz, clara como nunca, casi se le cae el celular. Le conté todo, sin guardarme nada. Le hablé del veneno, de las amenazas, del reloj vendido. Ramírez llegó a la casa por la puerta trasera, disfrazado de jardinero para que los vecinos chismosos no armaran alboroto. En la cocina, con una taza de café cargado, planeamos todo al detalle. Armamos un fideicomiso. Fue un movimiento brillante. Cedí la propiedad de la casa, las cuentas que quedaban y el seguro de vida a una fundación de papel que yo misma fundé, la Fundación Aurelio Valdivia. Yo me quedé con el derecho de uso vitalicio, lo que me permitía vivir ahí hasta el final de mis días. Pero legalmente ya no era mi casa. No era de nadie que ellos pudieran tocar. Si me moría al día siguiente, Neftalí no recibiría ni un centavo. Todo se iría a obras benéficas. Ramírez recogió los papeles sellados y firmados. Antes de marcharse, me apretó la mano con seriedad. Tenga cuidado, doña Soledad. Esta gente es capaz de todo. Lo sé, Carlos, pero ya no me tiemblan las piernas. 2 días antes de la boda, Neftalí volvió con esa carpeta azul, la misma que contenía el poder notarial con el que supuestamente me protegerían. Citlali lo acompañaba, con esa mirada de lástima condescendiente que uno le lanza a un perro viejo. Mamá, hazlo por tu bien. Ya no estás en condiciones de manejar nada. Mira cómo tiemblas, dijo Neftalí, mientras ponía la pluma entre mis dedos. Yo actué mi parte. Dejé que mi mano temblara con dramatismo. Hice que la pluma se me cayera un par de veces. Fingí sollozos, balbuceando que no entendía por qué me hacían eso. Está bien, hijo. Si tú dices que es lo mejor, yo confío en ti, dije con voz cortada. Y firmé. Firmé con una letra fea y temblorosa. Neftalí soltó un suspiro de alivio. Citlali sonrió triunfante y le arrebató la carpeta. Creían que se habían sacado el premio gordo. Pensaban que ya tenían todo el poder sobre mi patrimonio, pero no sabían que lo que acababan de recibir
era papel sin valor, porque nada ya estaba a mi nombre. Ese fue mi primer gol, pero aún faltaba el tiro de gracia. La noche previa a la boda, la casa estaba en completo silencio. Bajé por un vaso de agua. El bolso de Citlali estaba sobre la barra. Siempre fue descuidada, tan segura de su control. Su celular vibró. La pantalla se iluminó. Me acerqué. No debía, pero la curiosidad me ganó. El mensaje venía de un número desconocido. Todo listo para mañana. La dosis está preparada. Lo hacemos en el brindis. Un escalofrío me recorrió. El brindis. Ese era el momento. No pensaban esperar a que muriera en paz. Querían hacerlo frente a todos, que pareciera un infarto por la emoción. Fríos, metódicos. Miré dentro del bolso abierto y lo vi. Un frasquito transparente, sin ninguna etiqueta. Como si fuera agua, lo tomé con una servilleta para no dejar huellas. Lo destapé y lo olí. Nada. Mojé una esquina de la servilleta y me la guardé. Dejé el frasco tal cual. Subí de nuevo. Abrí el cajón de mi buró y saqué la foto de Aurelio. Acaricié su rostro enmarcado. Viejo, perdóname por lo que voy a hacer, pero tengo que destruir a nuestro hijo. No me deja opción. Él eligió su bando. Yo debo defender el mío. No permitiré que borren lo que construiste. No voy a permitir que esa mujer se burle sobre tu tumba. Mañana, durante la boda de nuestro hijo, se hará justicia. Te lo juro. Esa noche dormí casi nada, pero al amanecer sentí una calma extraña. Me metí a bañar, me peiné con esmero y me puse mi traje sastre gris perla, ese que compré hace años en París. Al verme en el espejo, ya no vi a una víctima. Vi a la mujer que levantó un negocio desde cero. Escuché el claxon de la limusina. Era la hora. Bajé las escaleras con la cabeza erguida. Neftalí y Citlali ya estaban dentro del coche, esperándome. Citlali me lanzó una mirada de fastidio. «Apúrate, suegra, no querrás llegar tarde a tu último. Digo, a nuestro gran día». Me subí sin responder, sentándome frente a ellos. Observé sus rostros cargados de alegría anticipada. Fijé la vista en la bolsa de Citlali, donde estaba segura que traía el frasco. El coche arrancó rumbo a la hacienda San Rosalía, hacia las luces, hacia la música, hacia el momento exacto donde vertería ese líquido en mi copa. Cerré los ojos y respiré profundo. La trampa estaba lista. El escenario montado. Solo faltaban los actores. «Vamos a brindar, querida nuera, vamos a brindar». La limusina se detuvo justo frente a la entrada principal de la hacienda San Rosalía. El sitio era una belleza. Arcos de piedra antigua, jardines sacados de revista y cientos de invitados con sus mejores fachas. Todos aplaudieron al ver bajar a los novios. Celebraban a la pareja perfecta, el cuento de hadas. Yo bajé al final. Nadie me ofreció la mano. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no tropezar con los tacones que, por cierto, Citlali insistió en que usara, aunque sabe que me duelen las rodillas. Caminamos al jardín central para las fotos oficiales. El fotógrafo, un joven con 1000 cámaras colgando del cuello, nos formó frente a una fuente de cantera. «Los padres del novio, por favor. Pásenle para la foto familiar», gritó. Di un paso al frente con un ligero nudo en el pecho. A pesar del veneno y las mentiras, una parte tonta de mí todavía deseaba esa foto, un recuerdo del día especial de mi hijo. Tal vez, si sonreía lo suficiente, entenderían que sigo siendo útil, que sigo siendo su madre. Me acerqué a Neftalí. Estaba tieso, viendo a otro lado. Quise tomarle del brazo con suavidad, pero Citlali se interpuso. Giró la cadera con tal fuerza que la cola enorme de su vestido de novia se convirtió en una muralla de encaje entre él y yo. «Ay, madre», por Dios, soltó, en tono suficientemente alto para que escucharan los primos y los tíos cerca. «Hazte un poquito más a la orilla, ¿sí? Estás pisando mi vestido. Es un Vera Wang original. Cuesta más que tu vida entera. No lo manches con tus zapatos viejos». Sentí cómo se me subía la sangre al rostro. Miré mis zapatos. Estaban limpios. Yo misma los boleé en la mañana. «Perdón, hija. No quería». «Y madre», por favor, me interrumpió, pasándome la mano enguantada por el hombro como si me quitara una pelusa. «Sonríe bien. No pongas esa cara de velorio que siempre traes. Van a pensar que te tratamos mal o que te tengo pasando hambre. Haz un esfuerzo, ¿sí? Hazlo por Neftalí». Volteé a ver a mi hijo. Busqué sus ojos. Al niño que una vez me protegió de un perro rabioso. «Neftalí», susurré.
Pero él no me miró. Se acomodó el nudo de la corbata. Sonrió al fotógrafo con esa mueca vacía y perfecta que había practicado. Hazle caso, mamá. Ponte a la orilla y sonríe. Rápido. Así que me paré en la orilla, lejos de ellos. Me sentía como una intrusa colada en la foto. Justo cuando el flash estaba por dispararse, un dolor agudo atravesó mi pie derecho. Citlali retrocedió con disimulo y enterró el tacón de 10 centímetros en mi empeine. Contuve un grito. El dolor era seco, brutal. Sentí cómo se desgarraba la piel bajo la presión. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Lo sabía porque dejó caer todo su peso sobre ese pie mientras sonreía angelicalmente a la cámara. No me moví, no les regalé el espectáculo de mis lágrimas. Soporté el dolor físico porque el del alma era mucho más profundo. Mi hijo presenció todo. Lo vi bajar la mirada un instante. Vio el tacón clavado en el pie de su madre y no hizo nada. Solo continuó sonriendo para la cámara. Esa foto no retrató una boda. Retrató mi abandono absoluto. Después de la sesión, pasamos al gran salón para la fiesta. Las mesas adornadas con orquídeas blancas y el lujo por todos lados. A mí me mandaron a una silla en la esquina de la mesa principal, lejos de todo, casi tapada por un arreglo floral gigante. Inició la cena. Los meseros servían vino. Todos reían. Entonces, Citlali se levantó. Agarró el micrófono. Su voz se escuchó en todo el lugar, dulce como miel. Querida familia, queridos amigos, antes del primer baile, tengo un anuncio muy especial. Todos callaron. Me miró directamente. Me señaló con su mano de uñas perfectas. Como saben, amo a mi suegra, doña Soledad, como a mi propia madre. Ella ha trabajado mucho en su vida. Y Neftalí y yo hemos estado muy preocupados por su salud últimamente. Su memoria ya no es la misma. Se cansa mucho. Ya no es seguro que viva sola ni en una casa con escaleras. Sentí el corazón latir desbocado. ¿Qué estaba diciendo? Por eso, es un honor para mí anunciar que, como regalo de bodas, hemos preparado su traslado a la residencia La Clara. Es el mejor lugar de cuidado en la ciudad. Desde mañana mismo, doña Soledad podrá descansar con atención médica las 24 horas, sin preocuparse por nada. Hizo una pausa teatral, poniéndose la mano en el pecho, emocionada con su propia generosidad. Mamá Soledad ha tenido la enorme amabilidad de darnos nuestro espacio, como recién casados, y se mudará mañana temprano. Un aplauso para ella, por favor. Por ser tan moderna y comprensiva. El salón se llenó de aplausos. ¡Bravo! ¡Qué buena nuera! ¡Qué afortunada la señora! Escuchaba en las mesas cercanas. Todos sonreían y me veían con ojos de aprobación. Aplaudían mi exilio, festejaban mi encierro. Me quedé inmóvil. Sentí cómo se me iba el aire. Nunca habíamos hablado de un asilo. Jamás acepté irme. Me estaban expulsando de mi propia casa, esa que yo pagué, la que puse a nombre de mi hijo por amor, y lo hacían delante de 200 personas para obligarme a aceptar. Si gritaba, si decía que no, todos pensarían que era la vieja loca y desagradecida de la que Citlali tanto hablaba. Era una trampa perfecta. Miré a Neftalí. Él también aplaudía, sonriendo a sus amigos, recibiendo halagos por ser un hijo tan atento con su madre mayor. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Murió la soledad que perdonaba. Murió la soledad que encontraba excusas. Murió la madre que decía, es que está muy estresado, o es que ella lo manipula. No, vi sus rostros. Resplandecían de orgullo. No solo me habían vaciado los bolsillos. No solo me habían aplastado con esa foto. Ahora me quitaban la libertad y el techo. Y cuando llegara la hora del brindis, tenían planeado acabar conmigo para quedarse con el dinero del seguro y no tener que gastar ni un peso en mi cuidado. El dolor del pie aplastado se esfumó, la humillación de ser exhibida también. Una frialdad helada como las madrugadas de enero me llenó el pecho. Ustedes no son mi familia, son mis ejecutores, y yo no seré su víctima. Tomé la servilleta y me limpié las comisuras de la boca. Me incorporé con calma, ignorando los aplausos fingidos. Citlali me observaba, esperando que me derrumbara. Esperaba verme llorar. Le sostuve la mirada y le sonreí. Una sonrisa leve, apenas visible, pero noté cómo frunció el entrecejo, desconcertada. No se lo esperaba. Ella creía tener enfrente a una anciana acabada. No se imaginaba que estaba viendo a una mujer que acababa de tomar la decisión de sobrevivir cueste lo que cueste. Volví a sentarme.
El mesero se acercó a rellenar los vasos con agua. Faltaba poco para el brindis. Faltaba poco para que ella sacara el frasco, y yo ya estaba lista. Si han llegado hasta aquí, por favor comenten con el número 1 aquí abajo, para saber que no estoy sola en este camino. Su compañía es lo que me impulsa a contar el final. El olor a cloro y angustia impregnaba la sala de espera del hospital. Era un aroma frío, fuerte, que se quedaba pegado a la ropa y a la piel. Yo estaba sentada en una silla de plástico dura, abrazando mi bolso contra el pecho. Mi vestido gris perla, que unas horas antes lucía elegante en la hacienda, ahora se veía completamente fuera de lugar bajo la luz blanca y despiadada de urgencias. Neftalí caminaba sin parar de un lado al otro frente a mí, como fiera atrapada. Se había quitado el saco del traje, y la camisa blanca estaba empapada de sudor, pegada a su espalda. Se llevaba las manos al cabello una y otra vez, despeinándose, murmurando cosas que no lograba entender. Cada vez que se abría la puerta de terapia intensiva, él se estremecía. Lo que vi en sus ojos no era la angustia de un esposo dolido, era miedo. Miedo de que Citlali muriera llevándose todos sus secretos. O peor aún, miedo de que viviera y hablara. Un policía entró a la sala. Era un señor corpulento, con bigote gris y una libreta en la mano. Observó el lugar. Neftalí, al verlo, cambió por completo. Dejó de ser el hombre nervioso y se transformó en la víctima dolida. Se le fue encima al oficial antes de que pudiera decir palabra. «Oficial, qué bueno que vino», dijo Neftalí con la voz entrecortada, intentando llorar sin éxito. «Tiene que ayudarnos. Mi esposa está peleando por su vida ahí adentro, y la culpable está justo ahí sentada». Neftalí levantó su dedo índice y me señaló. Le temblaba, pero no de pena, sino con rabia acusadora. «Es mi madre. Ella fue». Me encogí en la silla. Me hice pequeña, débil. Saqué mi rosario y empecé a pasar las cuentas con los dedos temblorosos, la cabeza baja como niña regañada. El oficial me miró. Vio a una mujer mayor de 62 años, asustada y sola. Luego vio a Neftalí, joven, fuerte y alterado. «Señor, tranquilícese», dijo el agente con voz firme. «Estamos haciendo una investigación. Los doctores aseguran que su esposa consumió algo tóxico. ¿Por qué señala usted a su madre?» «Porque está loca, oficial», soltó Neftalí fuera de sí. «Tiene demencia senil, Alzheimer. Ya no distingue las cosas. Confunde el azúcar con el veneno para ratas. Seguro le echó algo a la copa de Citlali creyendo que era un endulzante o igual lo hizo con toda la intención porque le tiene envidia. Siempre la ha envidiado». Alcé la mirada lentamente, con los ojos llenos de lágrimas reales. No por culpa, sino por entender al fin que mi propio hijo prefería mandarme al bote o al psiquiátrico antes que asumir su responsabilidad. «Neftalí, hijo, ¿cómo puedes decir algo así?», murmuré con un hilo de voz. «Yo a Citlali la quiero, solo quería brindar por su dicha». «Mientes». Neftalí dio un paso hacia mí, como si fuera a encararme. El policía se le atravesó, poniendo una mano en su pecho. «Alto, no se acerque a la señora. Oficial, no me está entendiendo. Ella es un peligro. Mírela bien. Se hace la inocente, pero su mente ya no da una. Tiene que arrestarla antes de que haga más daño. Llévesela. Métala a donde no salga». El agente frunció el ceño. Lo que veía no le gustaba. La desesperación de Neftalí se notaba forzada, como actuada. Se giró hacia mí y bajó un poco para quedar a mi nivel. Su voz fue más gentil. «Señora, necesito que me diga qué pasó». Vio si alguien se acercó a la copa de la novia. Notó algo fuera de lugar. Tragué saliva y apreté el pañuelito de encaje que tenía en las piernas. Era el momento. Mi mejor actuación. Iba a usar lo mismo que ellos usaron para humillarme 2 años. Mi supuesta vejez y torpeza. Yo no sé, oficial. Todo fue tan rápido», dije entrecortado. Estábamos en el brindis. Citlali se veía preciosa. Y luego, cuando se desplomó, pobrecita, yo me acerqué para auxiliarla. Hice una pausa, resoplando como si me faltara el aire. Abrí mi bolso despacito, con las manos temblorosas. Neftalí me observaba sin parpadear, sin entender qué sacaría. Cuando ella cayó, algo rodó de su vestido. Del pecho, creo. Lo recogí porque pensé que era una medicina. Citlali toma muchas para los nervios, ¿sabe? Creí que se le había caído y que luego la iba a necesitar. Saqué el pañuelo del bolso. Lo desplegué con cuidado sobre mis piernas
En el centro del encaje blanco relucía el frasquito de vidrio vacío, el mismo que Citlali había vaciado en mi copa horas antes, el mismo que alcancé del suelo en medio del alboroto, mientras todos veían a mi nuera retorcerse. Neftalí se puso pálido, más blanco que una hoja. Se le clavaron los ojos en el frasco y abrió la boca, pero no salió nada. Lo reconocía. Sabía muy bien qué era. «¿Qué es esto, señora?», preguntó el oficial, mientras se ponía unos guantes de látex. Tomó el frasco con mucho cuidado. «No lo sé, oficial», le respondí con la mirada llena de lágrimas. «Parece uno de esos goteritos, pero huele raro. Yo estoy asustada. ¿Y si mi nuera se equivocó? Ella siempre me dice que yo soy la que confunde los frascos, pero a veces pienso que la confundida es ella. Últimamente estaba muy alterada con la boda. ¿Y si se tomó algo que no debía?». El policía acercó el frasco a la nariz, sin tocarlo. Luego revisó lo que quedaba en el fondo. Neftalí quiso decir algo. Le salió la voz hecha un hilo agudo. Eso no es de ella. Mi madre lo puso ahí. Ella lo sembró. Pero ya era tarde. El oficial se levantó, guardando el frasco en una bolsita de evidencia transparente. La forma en que lo miraba ya no tenía nada de paciente. Era desconfianza pura. «Señor, este frasco lo tenía la víctima en el momento del colapso», según declaró su madre. «Y si su esposa lo traía escondido en el escote, como dice la señora, encontraremos sus huellas dactilares en el vidrio, y tal vez las de alguien más». Neftalí dio un paso hacia atrás y se topó con la pared. Sabía que sus huellas podían estar ahí, o las de su cómplice, la enfermera amiga de Citlali. «Voy a enviar esto al laboratorio de inmediato», dijo el agente mientras sacaba su radio. «Y quiero que ambos se queden aquí. Nadie sale del hospital hasta que sepamos qué contenía este frasco». Bajé la cabeza, escondiendo una pequeña sonrisa bajo el pañuelo. Neftalí me fulminaba con los ojos llenos de odio, pero también con ese miedo helado que se mete en los huesos. Por primera vez entendió que la madre vieja y estorbosa acababa de arrinconarlo sin levantarse de su silla. Él quiso hacer como que yo estaba loca, pues esa locura acababa de entregarle la prueba del delito a la policía en bandeja de plata. «¿No te parece triste, hijo?», pensé al verlo temblar. «Querías heredar mi dinero, y ahora lo único que vas a heredar es una celda helada». En eso, se abrieron las puertas de urgencias. Un médico salió con cara seria. Neftalí corrió hacia él, desesperado por una noticia que lo salvara del abismo. Pero yo me quedé en mi sitio, tranquila. Sabía que Citlali sobreviviría. La dosis era para una viejita débil, no para una mujer joven y sana. Iba a vivir. Y eso era lo mejor, porque necesitaba que siguiera viva para ver cómo su mundo de mentiras se venía abajo pedazo a pedazo. Morirse sería muy fácil para ella. El oficial tenía el celular de Citlali como si fuera un tabique. Estaba bloqueado. Necesitaban contactar a un familiar, alguien que no fuera Neftalí, porque él ya estaba siendo interrogado en otra sala. El agente resoplaba, frustrado, intentando adivinar el código sin éxito. Yo estaba en un rincón, las manos sobre el regazo, quietas, pero por dentro era puro nervio. Sabía que en ese teléfono estaba mi salvación y la ruina de ellos. Había visto a Citlali desbloquearlo 1000 veces. Ella se creía muy lista, pero era descuidada. Siempre usaba la misma clave sencilla. «Oficial», dije bajito, con voz tímida, «disculpe que me meta, pero mi nuera tiene pésima memoria para los números. Siempre pone el año de nacimiento de mi hijo en todo. Pruebe con 1983. El agente me miró, dudó un segundo y luego escribió los números. La pantalla se encendió. El celular se desbloqueó. «Gracias, señora», dijo, y empezó a revisar. Buscaba contactos, pero algo le llamó la atención. Frunció el ceño, se puso tenso. Ya no buscaba, ahora leía. Un mensaje, otro. Le hizo señas a su compañero. «Señorita, venga a ver esto», susurró. Los dos policías leyeron en silencio. Vi cómo les cambiaba la cara. Pasaron de estar en lo suyo al asombro, y de ahí al asco. Ahí estaban, los mensajes con «Clarita enfermera», los mensajes con Neftalí. «Traigan al esposo, de inmediato, y quítenle el teléfono antes de que borre algo», ordenó el agente principal. Minutos después trajeron a Neftalí. Ya no traía saco, el pelo hecho un desastre, los ojos rojos. Al ver que el oficial tenía el celular de Citlali, se le cayó la sangre. Se puso pálido. «Señor Neftalí Valdivia, necesitamos que desbloquee su propio teléfono».
Ya. Neftalí intentó hacerse el ofendido, que era su privacidad, que tenía derechos. Pero los agentes no estaban para juegos. Tenemos fundamentos sólidos, señor. Hallamos mensajes en el celular de su esposa que lo implican directamente en un plan para cometer homicidio. Entréguelo de inmediato, o lo haremos con una orden, y será peor. Neftalí, pálido y tembloroso, extendió su teléfono. Lo conectaron a una computadora justo ahí, y fue entonces cuando encontraron el archivo de audio. El agente presionó reproducir. El volumen estaba fuerte. La voz invadió la sala de interrogatorios, y esa voz me atravesó el alma como hierro candente. Era la voz de mi hijo, pero no era la del niño que solía dormir en mis brazos, tampoco la del hombre que juró protegerme. Era la voz de un desconocido, helada y precisa. Escúchame bien, Citlali. Solo son 5 gotas. 5. Si te pasas va a vomitar y lo van a notar. Con 5, se duerme y el corazón se le va deteniendo poquito a poco. El doctor va a pensar que fue un infarto por la emoción de la boda. Es limpio. Es rápido. Y para el lunes ya tendremos el dinero del seguro. La grabación acabó. Un silencio seco se apoderó del cuarto. Cerré los ojos. Una lágrima pesada, ardiente, cayó por mi cara. Ahí estaba la verdad, sin máscaras. No fue solo Citlali. No fue que ella lo sonsacara. No fue miedo. Él lo hizo. Él midió las gotas. Él trazó mi final como quien planea unas vacaciones. Mi hijo, mi propia sangre, fijó fecha y hora para que yo dejara de existir. Doña Soledad, me habló el oficial con voz baja y compasiva. Necesitamos que identifique la voz. ¿Es la de su hijo Neftalí? Abrí los ojos. Lo miré. Él me veía muerto de miedo. Sí, oficial. Es él, dije con voz firme. Neftalí se vino abajo. Las piernas no le respondieron y cayó de rodillas sobre el suelo sucio. Lloraba con desesperación, ruidosamente. Se arrastró hacia mí. Quiso aferrarse a mi falda. Mamá, mamá, perdóname. No quería. Ella me presionó. Estaba endeudado, mamá. Me iban a matar. Por favor, diles que no lo hice con mala intención. Soy tu hijo. Soy tu Neftalí. Me paré de la silla. Retrocedí un paso. No permití que sus manos sucias tocaran mi ropa. Lo miré desde arriba. Vi a ese hombre patético, suplicando por su libertad, no por su madre. Mi hijo murió hace mucho, señor. Usted es solo un extraño que quiso matarme. El agente se acercó. Sacó las esposas. El clic del metal cerrándose en las muñecas de mi hijo fue el sonido más desgarrador y al mismo tiempo más liberador que he escuchado jamás. Señor Neftalí Valdivia, queda arrestado por intento de homicidio en primer grado y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras lo llevaban gritando mi nombre, el oficial me extendió un documento. Necesito su firma aquí, doña Soledad. Es su declaración oficial. Con esto arrancamos el proceso penal. Tomé la pluma. No me tembló la mano, ni un poco. Miré el papel. Allí estaban escritas todas las atrocidades que habían ideado. Firmar ese documento era mandar a mi único hijo al tambo por un buen rato. Era quedarme sola en este mundo. Pero también significaba que yo valía algo, que mi vida tenía un precio y no estaba en rebaja. Firmé. Soledad Valdivia. Dejé la pluma sobre la mesa. Sentí un vacío tremendo, como si me hubieran arrancado el alma, pero estaba viva. Y por primera vez en 2 años, el aire que respiraba no sabía a miedo. Sabía a soledad, sí, pero era una soledad limpia, una soledad sin peligro. El vidrio de seguridad estaba sucio, lleno de huellas y aliento de cientos que habían pasado por ahí. Madres destrozadas, esposas suplicando, hijos llenos de culpa. Pero yo no iba a llorar, no iba a rogar, iba a ver el acto final. Neftalí entró escoltado por un custodio. Traía el uniforme beige del penal. Se veía más chico, más acabado. En apenas 2 días, la soberbia se le había caído como piel vieja. Se sentó del otro lado del cristal y agarró el teléfono como si le urgiera. Yo levanté el mío sin prisa. Mamá, tienes que sacarme de aquí. Fueron sus primeras palabras. Ni un saludo, ni una disculpa, pura exigencia. El defensor público es un inútil. Necesito un penalista de verdad, de los caros. Vende la casa del ángel. O mejor usa el poder notarial que firmaste. Saca lana de las inversiones. Paga la fianza. Citlali y yo vamos a salir de esta, pero necesito efectivo ya. Lo miré sin decir nada. Vi sus manos, tamborileando sobre la mesa metálica. Él aún creía que tenía el mando,
que el dinero de su padre estaba ahí, listo para rescatarlo. Neftalí, dije. Mi voz sonaba tranquila por la línea. No puedo vender la casa. Neftalí soltó un bufido. Claro que puedes. Eres la dueña. Y si no quieres, lo hago yo con el poder que me firmaste. Tú me diste poder total sobre todo. Tengo ese papel, mamá. No, hijo. Lo que tienes es un papel, sí. Pero ese papel ya no vale nada. Neftalí se congeló. Frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué hablas? De que no puedes manejar lo que ya no existe. Una semana antes de la boda, mientras tú y Citlali andaban viendo flores y venenos, vino a verme el licenciado Ramírez. Vi cómo se le abrían los ojos. Sabía bien quién era Ramírez, el abogado más colmilludo que tuvo su padre. Ese día transferí todo, absolutamente todo. La casa, las cuentas, las inversiones. Todo quedó a nombre de la Fundación Benéfica Aurelio Valdivia. Yo solo tengo derecho a vivir en la casa hasta que me muera, pero ya no es mía, y mucho menos tuya. Neftalí se quedó como piedra. Abrió la boca pero no dijo nada. Su mente intentaba entender lo que acababa de escuchar. Eso quiere decir que el poder notarial que firmé temblando, ese por el que me gritaste tanto, es puro papel mojado. No tienes acceso a nada. No hay dinero para fianzas, ni para abogados fifís, y menos para pagar tus deudas de juego. Neftalí empezó a negar con la cabeza. Su respiración se volvió pesada, empañando el vidrio entre nosotros. No, no puede ser. Mientes. No eres tan lista. Estás vieja. Tú confiabas en mí. Confiaba en mi hijo. Pero mi hijo murió el día que eligió el dinero por encima de la vida de su madre. Me incliné un poco. Quería ver bien su cara. Quería atrapar el instante en que se diera cuenta de la ironía más cruel. ¿Sabes qué es lo más triste, Neftalí? Que si hubieras esperado, si hubieras sido un buen hijo, si hubieras tenido tantita paciencia, algún día todo esto hubiera sido tuyo. Pero tu codicia te nubló la cabeza. Quisiste acabar conmigo para cobrar un seguro y quedarte con una fortuna que ya no existía. Te llenaste las manos de sangre por puro humo. 0 pesos, Neftalí. Eso fue lo que valió tu crimen. Neftalí soltó un puñetazo contra el cristal. El custodio que estaba atrás dio un paso adelante, listo para sujetarlo. «Maldita sea. Lo planeaste todo», gritó, con el rostro rojo de rabia y los ojos llenos de lágrimas. «Tú sabías lo que íbamos a hacer. Sabías del veneno y dejaste que lo lleváramos a cabo. Nos tendiste una emboscada. Mamá, tú lo tenías todo calculado. Nos mentiste». Yo sostuve su mirada rabiosa sin pestañear. No sentí miedo. Lo que sentí fue una tristeza profunda por la vida desperdiciada que tenía delante. «No, Neftalí, yo no los engañé. Solo defendí lo que tu padre construyó con tanto trabajo. Él siempre decía que había que proteger el patrimonio de los sopilotes». Hice una pausa. Lo miré fijamente a los ojos, y tristemente comprendí que el sopilote más voraz, el que lideraba la bandada, eras tú, mi propio hijo. Neftalí soltó el auricular, se cubrió la cabeza con ambas manos y empezó a gritar, un grito silencioso tras el vidrio blindado. Comprendió que estaba perdido. Sin dinero, sus deudores lo encontrarían hasta en prisión. Sin dinero, Citlali lo dejaría en cuanto pudiera. Se había quedado solo. Colgué el teléfono despacio en su base. Me puse de pie. Me acomodé la falda. El guardia tomó a Neftalí por los brazos para llevarlo de regreso a su celda. Él se resistía. Me miraba con los ojos desorbitados. Gritaba cosas que ya no alcanzaba a oír. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. El sol de la tarde me dio de lleno al salir del reclusorio. Llené los pulmones de aire. Olía a ciudad, a smog y a libertad. Jamás imaginé que dejar a un hijo en la cárcel se sentiría así. Era como quitarse unos zapatos que te han estado lastimando durante años. Claro que dolía, porque te queda la marca, pero al fin podía avanzar. Caminé hasta la parada del camión. No tenía auto de lujo, no tenía chofer, pero llevaba las llaves de mi casa en el bolsillo. Mi casa, donde esa noche, por fin, dormiría sin poner una silla detrás de la puerta, donde por fin podría tomarme un vaso de agua sin temor a no despertar. Han pasado 6 meses desde aquel día en la hacienda, 6 meses de abogados, de declaraciones, de reporteros acampando frente a mi casa buscando la exclusiva de la suegra que envenenó a la nuera, o de la nuera que intentó matar a la suegra. Los encabezados cambiaban cada semana, pero la verdad solo vivía dentro de estas paredes de madera barnizada.
La sala del juzgado estaba repleta. Hacía frío, un frío seco que calaba los huesos, muy distinto al calor de junio. Yo estaba sentada en la primera fila, con mi abrigo negro y las manos aferradas a mi viejo rosario de madera, no el de perlas, sino el sencillito, el que usaba cuando Neftalí era niño, y rezábamos antes de dormir. Volteé a ver la mesa de los acusados. Ahí estaba Citlali. Ya no era esa mujer altiva que caminaba con la cara en alto. El veneno, su propio veneno, le había dejado una secuela irreversible. Sus manos temblaban sin control sobre la mesa, recordándole cada segundo la dosis que ella misma preparó. Su belleza artificial se había desvanecido, dejando a la vista un rostro pálido, lleno de rencor y tics nerviosos. A su lado estaba Neftalí, mi hijo. Se veía demacrado. El traje prestado le quedaba grande, colgando de sus hombros vencidos. No se miraban entre ellos. Un abismo de odio separaba sus sillas. El juicio fue un triste espectáculo. Era doloroso ver cómo el amor que decían tenerse se convertía en zarpazos de ratas acorraladas. Cuando el fiscal interrogó a Citlali, ella se quebró en un llanto fingido. Apuntó con el dedo temblando hacia Neftalí. Fue él. Él me obligó. Tenía miedo, señor juez. Neftalí es agresivo. Me dijo que si no le ayudaba a deshacerme de su madre, me iba a hacer daño. Solo obedecí. Soy una víctima de violencia familiar, gritaba ella, tratando de lavarse las manos con puras mentiras. Neftalí no se quedó callado. Se paró de golpe, con la cara encendida. Falsa. Eres una desgraciada. Ella planeó todo, su señoría. Ella consiguió el veneno. Ella contactó a la enfermera. Ella me comió el coco. Me convenció de que mi mamá era una carga, que estaríamos mejor sin ella. Yo solo quería complacerla porque la quería, pero ella me enredó. Se despedazaron mutuamente, se sacaron todo lo podrido en plena corte, salieron a relucir las deudas, los amantes, la ambición, y yo, su madre y suegra, escuchaba cada palabra como si me azotaran. No había ni tantita dignidad en su caída, solo miedo y puro egoísmo. Al final, el juez me llamó al estrado. Doña Soledad Valdivia. Caminé con calma, subí los peldaños, juré decir la verdad. El juez, ya mayor y con mirada cansada, se quitó los lentes y me miró directo. Señora Valdivia, hemos oído los testimonios. Vimos las pruebas. Su hijo y su nuera enfrentan cargos muy serios. Antes de dictar sentencia, ¿quiere decir algo? ¿Pide usted clemencia para ellos? La sala se quedó en silencio total. Neftalí alzó la mirada. Me miró con cara de cachorro apaleado, esos ojitos que antes me derretían para perdonarle cualquier travesura. Esperaba que su madre lo salvara otra vez. Esperaba que yo hablara por él, que dijera que era buen muchacho y que se equivocó. Tomé aire. Apreté fuerte el rosario en la mano. Su señoría, dije, y mi voz salió firme, sin quebrarse. Por 40 años fui madre antes que persona. Tapé errores, perdoné ofensas, pagué deudas. Creí que amar era solucionarles la vida. Pensé que ser madre era ser escudo eterno, pero estaba equivocada. Miré a Neftalí. Sostuve su mirada hasta que la bajó. Mi amor por mi hijo es enorme, tanto, que duele aquí, en el pecho. Pero amar no es ser cómplice. Amar no es dejar que el mal crezca sin castigo. Si yo pidiera hoy que los perdonen, si suplicara que los dejen libres, no los estaría ayudando, los estaría condenando a seguir siendo monstruos. Neftalí soltó un sollozo seco. Ellos quisieron matarme por dinero, no por necesidad, no por hambre, por pura ambición, y lo hicieron con una frialdad que todavía me hiela. Así que no, su señoría, no pido compasión, tampoco busco venganza. Me detuve, miré al juez a los ojos. Pido justicia, pido que se hagan responsables, que tengan suficiente tiempo entre rejas para que, algún día, al mirarse al espejo, logren encontrar aunque sea una chispa de humanidad en sus propias pupilas. Porque ahora mismo, no veo a mi hijo ni a mi nuera, veo a dos desconocidos que ya no tienen alma. El juez asintió despacio, se volvió a poner los lentes. Gracias, doña Soledad. Bajé del estrado y regresé a mi lugar. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. La sentencia se dictó 1 hora después. El juez leía con una voz plana, pero cada frase caía como piedra sobre una lápida. A la acusada Citlali, por haber planeado el intento de homicidio con ventaja y premeditación, se le dictan 15 años de prisión sin derecho a libertad condicional antes de cumplir 2/3 partes de la condena. Citlali pegó un grito.
Se llevó las manos al cabello pintado y comenzó a jalárselo, temblando hasta el punto de convulsionarse. Los custodios tuvieron que sujetarla. Al acusado Neftalí Valdivia, por ser cómplice indispensable, por conspiración y por fraude, se le condena a 10 años de cárcel. Neftalí no dijo nada. Se quedó quieto, como si ya no estuviera ahí. 10 años. Saldría con 50 encima, sin hogar, sin dinero, sin madre. Los guardias les pusieron las esposas para subirlos al vehículo que los llevaría al penal. El juicio había terminado, se hizo justicia, pero dejaba un sabor rancio, como de jarabe vencido. Cuando pasaron junto a mí, Citlali arrastraba los pies, perdida en su propia locura. Ni me notó. Pero Neftalí sí. Se detuvo por un segundo. El custodio intentó hacerlo avanzar con un leve empujón, pero él no se movió de inmediato. Volteó, me buscó. Nuestros ojos se encontraron por última vez. Ya no tenía odio en la mirada. Tampoco imploraba. Solo había una tristeza serena, una rendición. Sabía que yo tenía razón, que merecía ese destino. «Mamá», susurró sin voz, apenas moviendo los labios. No di un paso, no extendí la mano, no corrí a abrazarlo. Permanecí en mi lugar, firme, erguida, como la mujer fuerte que soy. Asentí con la cabeza. Un gesto mínimo, breve, seco. «Adiós, hijo mío», pensé, y con ese pensamiento rompí ese lazo invisible que nos mantuvo unidos durante tantos años. Lo vi perderse por la puerta lateral, tragado por la sombra del pasillo rumbo a las celdas. Me quedé sola en esa sala silenciosa. Los pasos dejaron de escucharse. Miré el crucifijo colgado en la pared detrás del estrado. Ya está hecho, Aurelio. Ya está. Nuestro hijo vive, pero está en el lugar que le corresponde. Y yo sigo aquí. Destrozada, sí, pero de pie. Tomé mi bolso, me ajusté el abrigo. Afuera hacía frío, pero yo traía el calor por dentro, el calor de haber recuperado mi dignidad. Salí del tribunal sin voltear atrás. Tenía una fundación que dirigir. Había gente que me necesitaba. Mi papel como madre de Neftalí se había terminado, pero mi vida como Soledad Valdivia apenas comenzaba otra vez. El sol de la mañana entraba suave por la ventana de mi oficina. Huele a café de olla con canela y piloncillo. Ese aroma que me recuerda que sigo viva y que estoy en Clara. Ya no vivo en la mansión del Ángel. Esa casa se vendió y el dinero sirvió para levantar este lugar donde estoy ahora. La Fundación Girasoles. Aquí no hay lujo. Las sillas son de madera sencilla y las mesas ya tienen sus años. Pero aquí hay algo que antes me faltaba. Hay verdad. Miro alrededor y veo a Lupita, que está aprendiendo a manejar la compu a sus 70 años. Veo a don Jorge, que llegó sin nada porque sus hijos lo echaron, y ahora es el jardinero más dedicado que tenemos. Somos un batallón de canas y arrugas, pero con corazones firmes. Aquí ayudamos a otras personas mayores a leer las letras chiquitas de los papeles que sus hijos les ponen enfrente. Les conseguimos abogados decentes, les enseñamos que decir no a la familia no es falta de amor, es una forma de cuidarse. A veces, cuando empieza a caer la tarde, pienso en Neftalí. Me han contado que ahora trabaja en la biblioteca de la cárcel, que ha preguntado por mí unas cuantas veces. No lo odio. El odio es como beber veneno esperando que el otro se muera, y yo ya pasé por suficiente veneno real, pero tampoco lo extraño. Esa parte de mi corazón se cerró para siempre. Neftalí y Citlali soñaban con tragarse el mundo entero, pero la ambición es como el agua del mar. Mientras más bebes, más sed te da, hasta que terminas perdiendo la razón. Ellos no se conformaban con nada, querían mi lana, mi casa, hasta mi último respiro. Y por quererlo todo, terminaron con las manos vacías, sin libertad, sin familia, sin un mañana. Yo, en cambio, solo anhelaba paz. Y véanme ahora. Sí, tengo menos ahorros. Ya no uso vestidos traídos de París, ni me aparecen invitaciones a cenas elegantes. Pero soy la mujer más rica de todo México, porque soy dueña de mi camino. Nadie me dice a qué hora me acuesto. Nadie se mete con mis medicinas. Nadie está contando los días para que me muera. Queridas amigas, si mi historia les ha dejado algo, que sean 3 cosas grabadas en su alma. A las mamás que me están oyendo, nunca amen tanto a sus hijos que se olviden de ustedes mismas. El amor de madre es sagrado, claro que sí, pero no debe llevarlas al sacrificio total. Guarden siempre las llaves de su casa en su propia bolsa, hasta el último suspiro. Que la cuenta de banco esté a su nombre.
No entreguen su poder por lástima ni por miedo a quedarse solas. Cuidar su vejez y su patrimonio no es ser egoísta, es tener dignidad, es quererse. Porque si ustedes no se cuidan, nadie lo va a hacer. A los hijos, si hay alguno escuchando, no dejen que nadie, ni su pareja, ni su compadre, se meta entre ustedes y la mujer que los trajo al mundo. Tendrán muchos amores, muchas relaciones, pero madre hay una sola, y el día que ya no esté, el día que su voz se apague y su silla quede vacía, van a descubrir que sin ella, aunque tengan 40 o 60 años, no serán más que huérfanos envejecidos. No esperen a que sea demasiado tarde para valorar, y no olviden nunca que la codicia rompe el saco. Neftalí y Citlali pensaron que eran muy vivos, pero se les olvidó que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora me esperan cosas por hacer. Hay una señora allá afuera, en la recepción, que dice que su yerno quiere arrebatarle su terrenito. Voy a ir a apoyarla. Seré su voz, como no supe ser la mía en su momento. Me llamo Soledad Valdivia. Tengo 63 años. Sobreviví al veneno de mi nuera y a la puñalada de mi propio hijo. Hoy levanto mi taza de café, brindando por la vida, por la justicia y por la libertad. Y tú, amigo o amiga que me escuchas, hazme caso. Fíjate bien en tu vaso antes de dar el primer trago. Pero más importante aún, revisa hasta dónde llega tu amor. Adiós, amigos. Y ahora, quiero preguntarles con el corazón en la mano, ¿qué opinan sobre la decisión final de doña Soledad? ¿Creen que fue demasiado severa al dejar tras las rejas a su propia sangre, o piensan que no había otra salida para hacer justicia? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Prometo que leo cada palabra que me escriben. Si esta historia les removió algo por dentro o les dejó pensando, no olviden regalarme un me gusta, compartir esta historia con sus seres queridos, porque uno nunca sabe quién necesita escucharla, y suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, caminando junto a ustedes con cada narración, rescatando la claridad y la fuerza del alma.